Hola, en este video voy a intentar dar una explicación del comportamiento de uno de los instrumentos más curiosos que se pueden encontrar como ejemplo de las leyes de la mecánica clásica, que es el giroscopio. Su comportamiento es bastante contraintuitivo porque de hecho está basado en lo que es quizás el concepto más abstracto y más, al principio, difícil de captar en la mecánica clásica, que es el de momento angular y el principio de conservación del momento angular. Lo que voy a mostrar ahora es un pequeño extracto de un video en donde se puede ver un giroscopio y vamos a ver cuál es el comportamiento que vamos a explicar aquí. Fíjense que allí le está dando a ese disco que gira libremente una aceleración, está girando en sentido antihorario, lo está apoyando en un punto, en un pivote, que es un punto de apoyo, que no tiene ninguna traba ni nada por el estilo. Parece estar desafiando las leyes de la gravedad. Si no fuera por el hecho de que está girando a una alta velocidad ese disco y que tiene un peso considerable, ese disco simplemente caería hacia abajo, pero sin embargo parece estar flotando, como si una fuerza invisible lo sostuviera en el aire. Ahora vamos a adelantar en el tiempo unos segundos y vemos cómo a medida de que el disco se va desacelerando por la misma fuerza de fricción, no solo que no va cayendo, sino que parece hacer lo contrario a lo que uno esperaría. Va subiendo el ángulo de inclinación y a su vez acelera ese movimiento en sentido antihorario que tiene, mirándolo desde arriba, que se conoce como movimiento de precesión. Allí hay un movimiento que no se aprecia, que es el movimiento de nutación que puede tener un giroscopio, y ya vamos a ver por qué aquí no se ve ese movimiento de nutación. Lo que voy a hacer a continuación entonces en este video es dar una explicación de cuáles son los tres momentos angulares que conforman el momento angular total que se observa en ese giroscopio y que explican por qué se comporta de la manera que vemos en el video. Lo mejor para analizar este problema es comenzar haciendo un esquema de nuestro giroscopio. Vamos a hacer un dibujo esquemático donde tenemos una base de apoyo, una barra que se apoya en esta base y que se conecta con el centro de nuestro disco, que tiene una distribución de masa homogénea. El centro de masa está ubicado en el mismo centro del disco y tiene una velocidad angular de giro en sentido antihorario al que vamos a denotar con la letra griega omega minúscula. El momento angular dado por esta rotación del disco lo vamos a denotar con la letra L, como típicamente se hace con el momento angular, y le vamos a dar el subíndice 1, porque vamos a ver que no es el único componente de momento angular que aparece en total en el sistema. Lo vamos a denotar entonces con el subíndice 1. Se sigue la regla de la mano derecha, tenemos el radio del disco, torcemos los dedos hacia la dirección de rotación y nuestro dedo pulgar apunta en dirección a este momento angular. Vamos a denotar con la letra griega ρ al vector que va desde el punto de apoyo hasta el centro del disco, y con la letra griega φ al ángulo que hay entre el eje Z y este vector ρ, utilizando un sistema de coordenadas esféricas. La fórmula que da la magnitud y dirección de este momento angular está dada por esta expresión. Omega minúscula por el momento de inercia del disco en este caso, por la dirección que es la dirección de ρ. La vamos a denotar con este vector unitario ρ sombrero. Al momento de inercia también le vamos a poner el subíndice 1 porque vamos a ver que no va a ser el único momento de inercia que vamos a tener que considerar en este problema. Entonces, bien, ¿qué es lo único que hace variar a un momento angular? Lo único que puede hacer variar un momento angular es una aplicación de un torque. ¿Y cuál es el único torque que se está aplicando aquí sobre este sistema? El único torque es el que está dado por la fuerza de gravedad, que la vamos a representar con este vector, que va a tener una magnitud m, que es la masa de este disco, por la constante g minúscula. Supongamos que estamos en la superficie terrestre. Y por definición el torque, el vector del torque, que lo vamos a representar con la letra griega tau, está dado por esta expresión. El vector ρ, que es este brazo, dado por esta barra, por producto cruz, mejor dicho, el vector de fuerza, en este caso de la gravedad, que es m por g como vector, que está apuntando en dirección al z negativo. Por definición de producto cruz, esto
Este torque es igual a la magnitud de ρ por la magnitud del vector de fuerza por el seno que hay entre ambos ángulos. Y el seno, estos son ángulos opuestos. Vamos a ver que aquí aparece φ de nuevo. Entonces aquí tenemos que el ángulo que hay entre estos dos ángulos es φ, es decir, el seno de φ. Y la dirección está dada por también la regla de la mano derecha. En dirección de ρ apuntamos nuestros dedos, los doblamos en dirección a la aplicación de la fuerza, hacia abajo, y nuestro dedo pulgar apunta hacia adentro del pizarrón. A esta dirección, hacia adentro del pizarrón, la vamos a denotar con el vector unitario θ sombrero. Es decir, en un plano XY, el θ sombrero está apuntando hacia allí, horizontalmente, hacia adentro del pizarrón. θ sombrero. Fíjense que esta misma deducción que hicimos por definición, la podemos hacer también geométricamente. Si descomponemos este vector de fuerza en un componente, en un vector que es perpendicular a ρ y en otro que es paralelo a ρ, vemos que el vector paralelo a ρ lo desconsideramos totalmente porque no aplica ningún torque. El único que consideramos es el vector perpendicular. Y la magnitud de este vector perpendicular está dada por m, la masa, por g, por el seno, en este caso, de φ. Llegamos por ambos caminos exactamente a la misma conclusión. Como acotación al margen, aquí el momento de inercia de un disco que tiene una distribución de masa uniforme y que rota sobre su centro de masa está dada por esta fórmula, que es 1/2 por la masa del disco por el radio del disco elevado al cuadrado. Esto simplemente lo voy a considerar hasta aquí como informativo, porque esta expresión, la expresión específica del momento de inercia, depende de la forma del objeto que esté rotando. Si fuera una esfera, por ejemplo, sería una fórmula diferente. Bien, entonces esta es una primera ecuación que es importante y que vamos a tener que considerar. Una segunda ecuación importante a considerar es la que dice que el torque, el vector de torque, es igual a la derivada del momento angular L1 en este caso respecto al tiempo. Esto simplemente para recordar, hay que considerar que el momento angular es básicamente la multiplicación de ese brazo por el momento, que es la masa por la velocidad que tenga en este caso el centro de masa. El torque es ese brazo por producto cruz con la fuerza, y la fuerza es masa por aceleración. Es la derivada, de allí es el principio por el cual se puede deducir que el torque es la derivada del momento angular respecto al tiempo. Esto también es algo importante a considerar. De hecho, a partir de aquí vamos ahora a deducir cuál es la expresión que nos da la derivada del momento angular L1 respecto al tiempo. Y para eso vamos a hacer un análisis geométrico. Sabemos que el torque está en dirección hacia adentro del pizarrón, dado por θ sombrero. Entonces es horizontal, hacia allí. Entonces vamos a considerar la proyección en este plano horizontal, en este plano XY. Vamos a proyectar este vector L1 aquí. Y esta proyección va a tener una determinada magnitud. La magnitud va a estar dada por la magnitud de este vector L1 por el seno de φ. ¿Por qué por el seno de φ? Fíjense ustedes que acá vuelve a aparecer el ángulo φ. Es un ángulo opuesto. Estos dos ángulos son opuestos. Acá aparece nuevamente el seno de φ. Y la dirección le vamos a llamar R sombrero utilizando un sistema de coordenadas polares porque estamos en el plano XY. Es decir, podríamos considerar que este sería nuestro vector R en ese plano XY. Entonces vamos ahora a mirar a este vector, vamos a hacer análisis mirando desde arriba. Vamos a mirar desde arriba. Entonces mirándolo desde arriba vamos a tener nuestro plano X e Y y se proyecta, supongamos en esta posición inicialmente, nuestro vector que tiene esta magnitud, L1 por seno de φ, y la dirección es en dirección a R sombrero. Aquí tenemos R sombrero y aquí perpendicularmente θ sombrero, los dos vectores unitarios de posición en nuestro sistema de coordenadas polares en este caso. Aquí tenemos un vector, inicialmente este vector θ, en esta posición arbitraria dada, y este vector va a ir, el torque se aplica siempre perpendicularmente en dirección a θ sombrero, y entonces va a ir variando y va a ir denotando una circunferencia. Esto va a ir denotando una circunferencia en este plano. Entonces, luego de un determinado tiempo, una cantidad pequeña de tiempo,
nuestro vector que representa la proyección del momento angular va a cambiar de dirección y va a denotar un pequeño ángulo al que le vamos a llamar delta tita. Y el vector que representa el cambio de posición, el incremento, digamos, de este vector de aquí, vamos a representarlo con delta L sub 1. Vamos a representarlo de esa manera. De hecho, es delta L sub 1 total porque solamente este vector tiene movimiento hacia horizontal. No tiene ningún movimiento en las direcciones, en dirección del eje Z. Siempre en dirección perpendicular hacia, en este caso, en este ejemplo, hacia adentro del pizarrón, en dirección a tita. Entonces, ¿cuál es la magnitud de este delta L sub 1? Veamos que delta L sub 1 es aproximadamente, cuando estos ángulos son lo suficientemente pequeños, cuando consideramos una cantidad de tiempo muy pequeña, es aproximadamente la magnitud de este vector L sub 1 por seno de phi por el ángulo, por el delta tita, por este incremento de ángulo. Es aproximadamente la longitud de esta pequeña sección de circunferencia, es aproximado. En el límite, cuando consideramos un ángulo infinitesimalmente pequeño, en el límite, esto va a ser una igualdad. Lo que vamos a hacer primero es dividir esto por delta t. Vamos a dividir esto porque lo que nos interesa es la razón por la cantidad de tiempo que pasa. Entonces decía que en el límite esto se va a convertir en una igualdad. Entonces tenemos que la derivada de la magnitud de L sub 1 respecto al tiempo va a ser igual a L sub 1 por el seno de phi por la derivada de tita respecto de t. Aquí phi no varía porque estamos en el plano XY. Solamente hay un torque dentro de ese plano, nada que lo saque de ese plano. Phi es constante. Entonces, esta es la expresión que obtenemos. Si queremos ponerle dirección, ponerlo como un vector, no solo como magnitud, es decir, queremos poner un vector aquí, esto va a ser, como decíamos, en dirección siempre a delta, a tita sombrero. Entonces, fíjense que aquí tenemos entonces, a partir de estas tres ecuaciones, podemos decir que el lado derecho de esta expresión es igual al lado derecho de esta. Estamos hablando de que esto es igual al torque, por la definición de esta ecuación, de esta segunda ecuación de aquí. Entonces vamos a igualar esos dos lados y ver qué expresión tenemos para la variación de este ángulo en el eje horizontal XY, en el plano horizontal XY. Entonces veamos que tenemos que ρ por la masa por G por el seno de phi es igual a esta expresión de aquí. L es 1 por el seno de phi por la derivada de tita respecto de t. Estoy obviando aquí los vectores de dirección tita sombrero que son iguales en ambos lados de la ecuación. Entonces se cancela esto y tenemos entonces que la derivada de tita respecto de t es igual a, por esta expresión, a ρ por m por g sobre L sub 1. Y L sub 1 es esta expresión de aquí. Es omega por el momento de inercia de este disco que está rotando. Y esto es lo que típicamente a esta variación es lo que nos da la velocidad angular del movimiento de precesión. Este movimiento en sentido antihorario que se ve, que veíamos al principio en el video, cuando uno lo mira desde arriba. Ese lento movimiento que se da. ¿Por qué el movimiento es lento? Esto lo vamos a ver en el paso siguiente. ¿Por qué inicialmente es lento? Lo vamos a ver en el paso siguiente. Esta velocidad de rotación está dada, típicamente se denota con la letra omega mayúscula. Entonces se denota de esta manera, no voy a repetir aquí la ecuación, se denota de esta manera. Esta es la velocidad angular del movimiento de precesión. Fíjense que cuanto más alta es la velocidad angular del disco, más lento es el movimiento de precesión. Por eso, como veíamos al principio del video, cuando disminuye por fricción esta velocidad, aumenta la precesión. Bien, ahora, con el análisis que hacemos hasta este punto, parecen violarse dos principios fundamentales de la física, que son los siguientes. Primero es el de conservación del momento angular. ¿Por qué? Porque al haber un movimiento de precesión, al ver nosotros que hay una variación de tita, que es el ángulo, este ángulo del que hablamos, este ángulo en el plano horizontal de tita, hay una rotación, es como que, sino podemos decir que orbita este disco alrededor de este punto de apoyo, hay un movimiento de órbita. Entonces, ese movimiento
implica un momento angular también, que está dado por la regla de la mano derecha. Tenemos el radio, el sentido en el cual se va moviendo, cambia el ángulo, y apunta nuestro dedo pulgar hacia arriba. Quiere decir que hay un momento angular en dirección al eje Z, que no estaba antes. Sin embargo, no hay ningún torque en dirección al eje Z. No hay ningún torque. Entonces, pareciera que de la nada apareció un momento angular que no debiera estar allí. Ya vamos a ver qué es lo que está faltando considerar aquí para determinar que en realidad no hay una violación a este principio. Ya lo vamos a ver. Y hay un segundo principio que parece ser violado, que es el de conservación de la energía mecánica en este caso. ¿Por qué? La energía cinética que tenemos al principio está solamente dada por la rotación de este disco. Y después está, lógicamente, la energía potencial gravitacional por la altura que este disco tiene respecto al suelo. Sin embargo, de la nada esto parece empezar a moverse y la energía cinética total que tiene el sistema es mayor, porque tengo, además de la rotación del disco, tengo esta órbita que hace a su vez el disco alrededor de este pivot. Entonces esa energía parece aparecer de nuevo de la nada. ¿Por qué apareció esa energía? Entonces, de nuevo parece una violación, ahora aparece una violación este segundo principio. Vamos a ver también que no existe tal violación al principio y que las dos cosas que mencioné recién están conectadas y se pueden explicar de una manera lógica, y esto lo vamos a ver a partir del paso siguiente. Lo que vamos a ver ahora entonces es el análisis de este segundo momento angular que aparece debido al movimiento de precesión, este movimiento que tiene el disco en sentido antihorario cuando uno lo mira desde arriba. Entonces, para eso vamos a proyectar nuestro vector de posición al centro de masa ρ en 3 dimensiones, lo vamos a proyectar en el plano X e Y. Y esa proyección la vamos a denotar con el vector R, como típicamente se denota en el sistema de coordenadas polares. Y tiene como magnitud ese vector R a ρ por el seno de φ, y la dirección es R sombrero. Entonces, tenemos que determinar ese momento angular. Y por definición, ese momento angular al que lo vamos a denotar con L sub 2 es igual a R, este vector de posición, por el momento lineal de este centro de masa. Entonces, ¿a qué es igual este momento lineal del centro de masa denotado con P minúscula? Este momento lineal, recuerden que esto denota una circunferencia, siempre está en dirección de θ sombrero, entonces básicamente es igual a la masa por la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Es decir, la velocidad tangencial, no hay otra velocidad aquí de este centro de masa en particular. Entonces, y esa velocidad tangencial lo tenemos que es igual a que m por la velocidad tangencial va a ser la velocidad angular, es decir, omega mayúscula, que es la velocidad angular de la precesión, omega mayúscula, por R, que es precisamente la magnitud de este vector, m por R, omega por R. Bien, entonces, vamos a utilizar esto en dirección de θ sombrero. Entonces utilicemos este resultado en esta ecuación de aquí. Entonces tenemos que esto es igual a el producto cruz de R por m por omega mayúscula por R por θ sombrero. Y esto va a ser igual, L sub 2, es igual a, por definición de producto cruz, tenemos que es la magnitud de R por la magnitud de este segundo vector, m omega por R, por el seno de ambos ángulos es 1, son perpendiculares, estos son vectores perpendiculares entre sí, y la dirección está dada por la regla de la mano derecha. Tenemos en dirección a R sombrero, θ sombrero, en dirección hacia el eje Z, la parte positiva del eje Z, típicamente denotado con la letra K. Entonces aquí el vector unitario K sombrero. Entonces, en definitiva, tenemos que L sub 2 es igual a R al cuadrado, por la masa, por la velocidad angular de la precesión. Esto expresado en términos de ρ sería, utilizando esta expresión de aquí, sería lo siguiente, sería ρ al cuadrado por el seno de θ al cuadrado por la masa por
nuestra velocidad angular de precesión. Y este es el segundo momento angular que aparece. Como decía en el paso anterior, aquí no hay ningún torque en dirección a Z, digamos, en sentido del eje Z. Entonces, sin embargo, aparece este momento angular aquí me olvidé, con dirección hacia arriba del eje Z. Entonces, ¿por qué no se está violando el principio de conservación del momento angular? Y también, ¿por qué no se está violando el principio de conservación de la energía mecánica, como expresábamos anteriormente? Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos ahora a explicar por qué no se violan los principios de conservación del momento angular y de conservación de la energía mecánica. Para esto, lo que vamos a considerar primero es un tercer momento angular que aparece aquí y que tiene que ver con esta órbita que hace el disco alrededor de este centro, de este eje Z. El tercer momento angular aparece porque siempre el disco, la cara interna del disco está mirando a este pivot, siempre. Entonces sucede algo análogo a lo que sucede con la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. El giro de la Luna sobre sí mismo está sincronizada con la órbita que ésta hace alrededor de la Tierra, por ejemplo. Entonces, en este caso es algo análogo. Al estar girando en este movimiento de precesión el disco alrededor de este pivot, lo que sucede es que el disco está girando sobre sí mismo al mismo tiempo. Y la velocidad angular de giro sobre sí mismo está dada precisamente por la velocidad angular de la precesión. Es decir, da una vuelta sobre sí mismo, da un giro sobre sí mismo por cada giro completo que hace alrededor de este eje Z. Entonces, tenemos que este tercer momento angular está dado por esa velocidad angular, omega mayúscula, por el momento de inercia que tiene que ver con ese movimiento que lo vamos a llamar I sub 3 para que coincidan los subíndices. En particular, para el caso de un disco, el momento de inercia en ese sentido, en este sentido de rotación sobre sí mismo, aquí tenemos el eje Z, aquí tenemos el centro de masa y gira como, si seguimos la regla de la mano derecha, tenemos el radio del disco, el radio del disco, el sentido de rotación, el radio del disco, el sentido de rotación y apunta hacia la dirección positiva de Z, entonces en dirección de K sombrero. Decía que para el momento de inercia, considerando este eje de rotación para un disco, es 1/4 por la masa por el radio del disco elevado al cuadrado. Lógicamente, como decíamos al principio, esto va a variar según la forma del objeto. Pero este es el tercer momento, el tercer momento angular que aparece, el tercer componente. Entonces tenemos que el momento angular total va a ser L sub 1, que tenemos aquí, más L sub 2, que habíamos considerado en el paso anterior, más este nuevo L sub 3. Ahora bien, ¿por qué no se violan estos principios que mencionábamos al inicio? Cuando nosotros estamos rotando el disco, nosotros aquí tenemos el centro de masa y aquí tenemos el eje Z. Cuando está rotando el disco, el único momento angular que hay, nosotros lo sostenemos a esta barra, el único momento angular es el momento angular L sub 1, es decir, L es igual a L sub 1, está dado por esto. Lo voy a anotar simplemente con L aquí. Ahora, al momento que lo soltamos, en realidad esto baja un poco. Es decir, hay una caída. Entonces, hay una pequeña caída, aquí, que vamos a denotar con, aquí recuerden, tenemos el ángulo phi, aquí lo vamos a denotar con delta phi. Y esta pequeña caída hace que nuestro momento angular ahora apunte en otra dirección. Voy a copiar y pegar, este es el momento angular que hubiera sido, lo voy a denotar con prima, y el momento angular real que termina siendo es este de aquí. Voy a copiar y pegar este vector. Recuerden que los vectores, no importa dónde inician, siempre que tengan la misma magnitud y dirección, son equivalentes. Y esto de aquí, esta diferencia, es precisamente L es el negativo de L sub 2 más L sub 3. Para compensar esa diferencia en el momento angular que se dio por la caída es que aparecen precisamente estos dos momentos angulares, L sub 2 y L sub 3. Lo compensan, entonces se equilibran y no hay variación del momento angular, se mantiene constante. Fíjense que cuanto mayor es el momento angular inicial, este L sub 1, cuanto mayor es, aquí tenemos L, vamos a poner L, cuanto mayor es,
menor va a ser el ángulo de la caída. Va a ser menor el ángulo de la caída. Si observan las ecuaciones, van a ver numéricamente que es efectivamente así. Ahora, yo comentaba al principio que hay un tercer movimiento que es el movimiento de nutación. El movimiento de nutación es un movimiento que se debe a que, bueno, una cosa previa, disculpen. No se viola tampoco el principio de conservación de la energía mecánica porque aquí hay esta distancia de caída aquí, es una disminución en la energía potencial gravitacional. Entonces, esta caída, esta compensación que tiene que darse del momento angular y este consumo de la energía potencial gravitacional es lo que disparan el movimiento de precesión, lo que hace que comience a moverse en sentido antihorario el giroscopio y se compensan entonces. Aparece energía cinética que aparece como consecuencia del consumo, si se quiere, de esta energía potencial gravitacional y aparecen estos dos momentos angulares que compensan la caída del momento angular inicial, ¿no es cierto? Entonces, decía que, ¿qué sucede? Esta caída, cuando va cayendo, se sobrepasa. Se sobrepasa, entonces va a buscar el equilibrio, es decir, se va a sobrepasar, va a volver para compensarse, este sería el punto de equilibrio aquí, pero va a pasar al punto de equilibrio, va a volver hacia arriba, va a volver a sobrepasar el punto de equilibrio y se va a dar un movimiento de nutación que es una cosa, sería, hace esto, es decir, bueno, así, 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 ustedes van a ver los giroscopios que hacen este movimiento, así, además, mientras hacen el movimiento de precesión. Bien, este movimiento de nutación, deducir una fórmula que describa este movimiento de nutación está fuera del alcance de lo que yo pretendo hacer en este video, merece un video en sí mismo. Simplemente voy a decir que está relacionado a la oscilación armónica simple, es un principio análogo al que cuando tenemos un resorte, lo soltamos con una masa y busca el punto de equilibrio siempre. Si no fuera por la fricción que se da en este pivot de aquí, ese movimiento sería constante, sería eterno. Siempre estaría haciendo ese movimiento de nutación. Va a ir apagándose el movimiento de nutación debido a la fricción que hay aquí. Es decir, esto lo que hace es que va disminuyendo la amplitud de ese movimiento de nutación hasta que tiende a cero y en la práctica, de hecho, termina en cero. Y como decíamos anteriormente, lo que sucede es que cuando se va por el efecto también de la fricción disminuyendo esta velocidad angular que determina el momento angular L sub 1, lo que va a suceder es que se va a ir levantando. ¿Por qué? Porque esto se tiene que conservar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a ser menor el radio de rotación alrededor de al ser el mismo el torque, va a aumentar la velocidad de rotación, la velocidad de precesión. Para conservar el momento angular total, lo que tiene que hacerse es reducir el radio. Fíjense que aquí tengo que esta velocidad va a aumentar de precesión a medida que omega minúscula disminuya, va a aumentar este omega mayúscula. Entonces, la única manera de conservar el momento es que este radio se disminuya. Este radio aquí, R al cuadrado, esta expresión aquí es equivalente a R al cuadrado, se disminuya. Entonces se va a ir acercando cada vez más al eje Z. Va a ir haciendo esto. Y eso es lo que observamos en el video que mostré al principio. ¿Por qué no aparece movimiento de nutación en ese video? Porque el profesor que pone en funcionamiento el giroscopio, lo que hace, le da de entrada, fíjense que él acompaña con la mano el giroscopio de manera tal de darle un pequeño empuje para que coincida, es decir, tenga no solo un momento angular dado por el giro del disco en sí, este L sub 1, sino que él mismo se encarga de darle un momento angular que con su tacto lo siente que sea necesario para hacer este L sub 2 más L sub 3. Por supuesto es algo aproximado lo que hace, digamos, ¿no es cierto? Y simplemente usa su sentido del tacto. Pero básicamente lo que hace eso para que no tenga este movimiento desprolijo de nutación el giroscopio. Bueno, esta básicamente sería la explicación del por qué el giroscopio o los giroscopios se comportan de la manera que vimos al principio en el video inicial.